Bienvenidos a la sesión 29 de la materia de aplicaciones web. En esta sesión continuaremos viendo los temas programados para esta sesión, para la sesión 29, en la cual comenzamos con la unidad número 3. Para ello, pues, estamos viendo algunos temas introductorios para comenzar la unidad número 3. Y de alguna manera estos temas introductorios nos van a ser de mucha ayuda para poder interactuar del lado del servidor de las aplicaciones. Recordar que una aplicación web tiene la arquitectura cliente-servidor. En las sesiones anteriores hemos visto temas y tecnologías referentes a la parte del lado del cliente, o mejor conocidas como tecnologías front-end. Y ahora en la unidad número 3 comenzaremos con las tecnologías del lado del servidor, o mejor conocido como backend. Pero para ello, pues, seguiremos ahorita viendo algunos temas que son muy importantes considerar para poder comunicar o establecer comunicación entre el lado del cliente de la aplicación web con el lado del servidor. El temario de esta sesión, pues, es la siguiente. Primero es el objetivo de la unidad. Número 3, el tema ver es plantillas de cadena de texto de template strings, por la cual hay un video anterior a este, en la cual se explica de manera básica y algunos elementos principales de qué es las template strings. Veremos también el API Fetch, para la cual nosotros vamos a estar utilizando entre la comunicación para la parte cliente y la parte del servidor. Nuevamente veremos la arquitectura cliente-servidor y backend. Estos temas ya lo hemos abordado en las primeras sesiones de la materia, más sin embargo, nuevamente conoceremos estos contextos, la arquitectura cliente-servidor y la tecnología backend. Para terminar la sesión 29, veremos el lenguaje del lado del servidor, en la cual conoceremos qué tipo de lenguaje es la que vamos a estar utilizando para esta sesión. Y bueno, por cada de las presentaciones vemos la referencia web. En esta sesión veremos un poco más o un antesala de lo que es el API Fetch. Para ello, primero les voy a hablar sobre Ajax, o el objeto HTTP Request, para posteriormente en otro video les hablaré específicamente de API Fetch, porque API Fetch surge de alguna manera a partir del surgimiento de del estándar ECMAScript 6 de JavaScript, pero anteriormente o antes de API Fetch, pues ya existía una tecnología. Más sin embargo, con el API Fetch todo se hace un poco más simple para realizar este trabajo. Pero en este tema, en esta sesión, les hablaré específicamente de un antesala de lo que es API Fetch. Y específicamente les voy a hablar sobre Ajax. Pero antes, recordar el objetivo de la unidad número 3, que es el desarrollo de backend, la cual tiene como objetivo es que ustedes, como estudiantes, desarrollarán aplicaciones web dinámicas utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos del lado del servidor. Ya hemos visto lenguajes del lado del cliente, que es JavaScript. Inclusive hemos visto JavaScript notación objetos mediante el lenguaje JSON. Ahora veremos un lenguaje de programación orientado a objetos, pero del lado del servidor, o tecnologías back-end. Pero para ello, antes voy a hablarles primero de lo que es Ajax. Es algo que no vamos a ver, algo muy práctico, porque utilizaremos el API Fetch para de alguna manera simplificar la tarea que nosotros vamos a poder realizar con Ajax. O dentro del contexto de Ajax, nosotros vamos a encontrar a este objeto que se le denomina XML HTTP Request. Y bueno, nada más para dar una historia breve sobre lo que es Ajax. Normalmente Ajax, o este acrónimo
Este acrónimo de este conjunto o plataforma de tecnologías está directamente relacionada con el objeto XML HTTP request, donde normalmente se origina, su origen se remonta en el año 2000, donde específicamente trabajadores o proyectos de Internet Explorer trabajaban sobre un objeto para poder realizar el intercambio de información. En este caso, el ingeniero Alex Hoffman trabajaba con su equipo de trabajo, trabajaba en el producto de Exchange 2000, para la cual que hubiese el intercambio entre información de un cliente a cliente, de cliente servidor, o de cliente servidor y después servidor a cliente, principalmente para el envío de correos electrónicos. Y normalmente es ahí como surge esta tecnología XML HTTP request. Claro, antes no se conocía como XML HTTP request, tuvo diferentes tipos de nombres, pero prácticamente a partir del 98 en adelante comienzan a trabajar con este objeto XML HTTP request. Actualmente XML HTTP request es una API. Recordar que una API es una interfaz de programación de aplicaciones donde ya es código creado, donde ese código está compuesto por objetos. En este caso, el objeto principal es XML HTTP request. Contiene atributos, contiene métodos o funciones, y este API nosotros lo podemos implementar en los navegadores web. Anteriormente había un problema en cuanto a la compatibilidad de este objeto XML HTTP, porque normalmente Microsoft con su navegador Explorer, Internet Explorer, pues tenía un objeto, digamos, original desarrollado por ellos. De hecho, aparte de ahí, de este objeto, parte como el objeto que tenía Internet Explorer de Microsoft, que se denominaba ActiveX. Ya en los últimos, pues es así como se le conocía. Entonces, había una serie de compatibilidad entre este objeto con Internet Explorer y los otros navegadores, como puede ser Mozilla, puede ser Safari, o ya a partir de 2005, Chrome. Entonces, había algunas diferencias y bueno, pero poco a poco se fue estandarizando un poco más. ¿Qué es este objeto XML HTTP request? Bueno, entonces, normalmente una aplicación web está dividida entre un cliente y un servidor, tal y como vemos en el diagrama, donde un cliente lo que hace es realizar peticiones HTTP a un servidor web, tal y como vemos en la ilustración. Este tipo de peticiones normalmente es para pedirle al servidor web algún recurso que esté alojado dentro del mismo, como puede ser texto, puede ser alguna imagen, puede ser algún video o otro tipo de recurso. Entonces, esta petición HTTP normalmente se realizaba o se puede realizar a través de dos métodos. A través de un método GET, si es que se desea obtener algún tipo de recurso, o se puede utilizar el método POST para poder enviar a un recurso del cliente al servidor. Pero todo eso es a través de una petición HTTP. Entonces, dos métodos, mediante GET o mediante POST. Entonces, ya hay una comunicación entre un cliente y un servidor. Pero como esa, digamos, y para poder comunicarse, pues bueno, ya posteriormente surgió ya esta tecnología o este objeto para hacer un poco más rápido esta comunicación, tanto para el cliente como para el servidor. Inclusive, por ejemplo, si un cliente necesitaba almacenar información a una base de datos, pues el cliente lo que hacía es que toda la información que esté concentrada o que había recabado se lo enviaba al servidor mediante una petición HTTP, o actualmente ya es HTTPS,
y el servidor web, a través de algún lenguaje que ellos o implemente, se conectaba a una base de datos para poder almacenar la información obtenida o enviada desde el cliente. Posteriormente, el servidor web notificaba al cliente que si esa transacción era ya realizada con éxito o no se pudo realizar con éxito por diferentes motivos. Entonces, esa era la comunicación entre un cliente y un servidor. Había una sincronía y por haber o estar en sincronía tanto el cliente para el servidor, de alguna manera esta comunicación era un poco más lenta. Por lo tanto, originaba que las páginas web o los sistemas web que tenían que esperar a que el servidor les responda si la solicitud o petición que realizó se iba a realizar con éxito o no, eso originaba que las páginas pues tardaban mucho en cargar. Principalmente hablamos de los sistemas web que tenían inclusive la necesidad de conectarse hacia una base de datos para poder tal vez enviar o obtener información. Y vemos aquí una arquitectura entre una aplicación clásica entre un cliente y un servidor, tal y como vemos en la parte izquierda, donde hay un navegador cliente, donde en el cliente es donde existe la interfaz de usuario, en la cual el usuario final es la que interactúa. El cliente, el usuario cliente enviaba una petición a un servidor web. Repito, esta petición puede ser mediante dos métodos, HTTP, mediante el método POST o mediante el método GET, ya sea intercambiando información. Ya el servidor web era el encargado de conectarse hacia o era la tecnología que se utilizaba para poder procesar la información o manipular la información, ya sea inclusive también para poder conectarse hacia una base de datos. Y todo ese procesamiento de la información nuevamente era notificado al servidor web y el servidor web le respondía o le tiene que responder al cliente, directamente el cliente, del resultado que se obtuvo al realizar su petición. Y bueno, mediante la aplicación o incluir Ajax o el objeto XML HTTP request hacia una aplicación web, si nosotros observamos, ya hay muchas más capas en la cual interactúan. Donde si nosotros observamos el usuario o la interfaz de usuario, ya no se conecta directamente con el servidor web, sino que hay un intermediario, que en este caso se le conoce como la máquina de Ajax o el objeto de Ajax. Entonces, el servidor o la interfaz gráfica de usuario o la aplicación web, mediante el uso de JavaScript, se comunica con Ajax, con la máquina de Ajax. Y es Ajax o el objeto de Ajax la que se encarga de realizar las peticiones HTTP mediante método POST o mediante método GET. Y nuevamente, del lado del servidor sigue siendo el mismo trabajo. Si es necesario para procesar la información, pues hace uso de algún lenguaje. Si es necesario conectarse a la base de datos, pues lo tiene que realizar, etc. Y ahora ya no nada más puede ser a un servidor web, también puede ser a un servidor de XML o de archivos XML. Y el servidor web o el servidor XML ya no le responde directamente hacia la interfaz de usuario, sino que como la petición fue enviada por la máquina de Ajax, esa petición o el servidor web le responde hacia el objeto de Ajax, o sea, la máquina de Ajax directamente. Puede ser la respuesta mediante un XML o actualmente ya se utiliza mediante un archivo JSON. Y ya es la máquina de Ajax la que le encarga de darle o enviarle la respuesta hacia la interfaz de usuario. Entonces, si se dan cuenta, hay un intermediario entre el usuario o la interfaz de usuario o la aplicación web con el servidor web,
o el servidor XML. Ya la comunicación ya no es directa, sino que ya hay un intermediario que se encarga de realizar ese tipo de procesos. De alguna manera, esto le brinda un poco de mayor seguridad a la aplicación web. Y otra cosa es que la comunicación entre el cliente y el servidor se realiza mediante una comunicación asíncrona, tal y como vemos en la imagen, donde aquí vemos una línea de tiempo de cómo se ejecuta o se interpretaría. Es una abstracción de cómo se interpreta una página web, donde está el cliente y está un servidor, donde, y bueno, en medio de ellos está una línea de tiempo, donde el usuario final realiza ciertas acciones o eventos dentro de la interfaz gráfica de la aplicación. Posteriormente envía una petición al servidor. El servidor tarda un tiempo en procesarla y el servidor le responde nuevamente el cliente. Y nuevamente el usuario realiza nuevamente actividades dentro de la aplicación web y si es necesario nuevamente vuelve a enviar una petición hacia el servidor tarda un tiempo en procesar y nuevamente le responde al cliente. Esta, como la vemos aquí, la parte superior de esta imagen es una comunicación síncrona, porque hay una sincronía entre el cliente y el servidor web, donde el cliente, una vez que envía una petición al servidor, el cliente tiene que esperar a que el servidor termine de responder o de procesar las respuestas del cliente para emitir un resultado final. Entonces, el cliente envía, tiene que esperar cierto tiempo y no para poder obtener el resultado. Y nuevamente, si es que necesita otro recurso u otra acción, pues nuevamente vuelve a enviar la petición al servidor, tiene que esperar a que el servidor termine de procesar toda esa petición y para que obtenga un resultado. Eso es una comunicación síncrona. Y una aplicación web con una comunicación síncrona es un poco más lento que una aplicación con comunicación asíncrona. ¿Cómo es una comunicación asíncrona? Y es aplicando el objeto de Ajax o la máquina de Ajax. Si nosotros observamos dentro, en la parte inferior de la imagen, ya vemos más elementos que forman parte del cliente. Si nosotros observamos el cliente, aparte de la interfaz gráfica de usuario, hay un ente que nosotros vemos aquí mediante línea punteada, que es la máquina de Ajax, donde, como observamos en la parte, en esta imagen, la interfaz gráfica de usuario, mediante JavaScript, interactúa con la máquina de Ajax, tal y como vemos acá. Aquí vemos tres líneas, digámoslo así, como que flujos de tiempo, donde la interfaz gráfica de usuario o el usuario final, mediante JavaScript, envía información o comunicación a la máquina de Ajax. Ajax es la que se encarga de realizar la información o la petición al servidor, pero si nosotros observamos, antes de que el servidor termine de procesar, la máquina de Ajax, si nosotros observamos, antes de recibir completamente toda la información por parte del servidor web, la máquina de Ajax ya le respondió al cliente. Es decir, va a haber ocasiones donde la misma máquina de Ajax tenga que responderle a la interfaz de usuario de nuestra aplicación. Y si nosotros observamos, ya hay un tiempo, o la respuesta fue un poco más rápida. Es decir, la interfaz de usuario recibió la respuesta por parte de la máquina de Ajax un poco más antes de que termine de procesar completamente el servidor. Y si nuevamente el cliente vuelve a enviar una petición hacia la máquina de Ajax, la misma máquina de Ajax controla el tiempo para volver a enviar nuevamente una petición hasta el servidor web. Pero si nosotros observamos, ahora ya el flujo de comunicación entre la interfaz de usuario con la máquina de Ajax
y el servidor web ya no es totalmente síncrona, sino que ya hay una asincronía. Y esta comunicación asíncrona permite que las páginas o las aplicaciones web sean un poco más rápidas, porque ahora la interfaz de usuario ya no tiene que esperar a que el servidor web termine de procesar completamente las peticiones, sino que ya la misma máquina de Ajax o objeto de Ajax se va a encargar de responder con anticipación las peticiones que necesite la interfaz de usuario. Entonces, con esto, o ese es uno de los principales propósitos de implementar Ajax dentro de nuestras aplicaciones web, donde recordar que ahora ya la comunicación ya no es directa entre la interfaz de usuario con el servidor web, sino que ya hay un intermediario, y este intermediario pues es la máquina de Ajax, que lo hace mediante el objeto XML HTTP request. Y bueno, Ajax, como les había comentado, no nada más es XML HTTP request, sino es la convergencia de muchas otras tecnologías. Por ejemplo, para poder implementar Ajax, nosotros tenemos que dominar, o por lo menos sí tener nociones básicas de utilizar el lenguaje JavaScript como el lenguaje de programación, conocer del API DOM. Ya hemos visto un poco sobre el API DOM para poder interactuar elementos XHTML o HTML con CSS. Pero mediante el uso también de JavaScript, nosotros vamos a utilizar el API XML HTTP request, en la cual nosotros vamos a comunicarnos o vamos a utilizar los siguientes tecnologías, XML o archivos de tipo JSON, para poder realizar el intercambio de la información. Entonces, toda esta convergencia de tecnologías es la que forman Ajax. Ajax no nada más es una tecnología, Ajax es una convergencia de tecnologías. ¿Y cómo lo convergen? Pues hay mediante un lenguaje de programación, y este es JavaScript. Entonces, vamos a implementar Ajax para que nosotros, o para que el cliente pueda comunicarse con el servidor. Recordar que una aplicación web tiene la arquitectura cliente-servidor, y esa comunicación puede ser directa o puede ser indirecta implementando Ajax, es decir, específicamente implementando el API XML HTTP request o el objeto XML HTTP request. Y para ver un poco más sobre qué es XML HTTP request, como les había mencionado, con este objeto, con este API, nosotros podemos establecer comunicación entre el cliente hacia el servidor, y en este caso recuerden que la comunicación es mediante peticiones HTTP, y estas peticiones utilizan dos métodos. Puede ser utilizando el método GET o puede ser utilizando el método POST. Nosotros podemos enviarle información del cliente al servidor, podemos enviarle texto plano o inclusive podemos enviarle código XML. Este objeto XML HTTP request trabaja bajo en subprocesos, digámoslo así. No se tiene que esperar o no se visualizan como tal esos procesos. Nosotros no estamos limitados a realizar una sola petición, sino que cuando nosotros necesitamos realizar peticiones hacia el servidor web, pues lo podemos realizar un número finito de veces, no nada más podemos hacerlo una sola vez. Y aparte, pues es que mediante este objeto XML HTTP request, nosotros podemos controlar los estados de nuestra petición. Es decir, anteriormente, si nosotros no utilizábamos Ajax o el objeto XML HTTP request, controlar el estado de una petición era prácticamente imposible. La petición se hacía o no se realizaba. Mas, sin embargo, con este objeto XML HTTP request, nosotros podemos ir monitoreando en qué estado se encuentra nuestra petición. Y normalmente hay diferentes tipos de estados.
como lo vemos aquí. Inicializado, o que sea inicializado, cuando ya inició, cuando ya está en proceso de ejecución la petición, cuando nosotros estamos en proceso de poder recibir una respuesta porque ya nuestra petición se envió, y de alguna manera finalizar nuestra petición. Hay diferentes tipos de estados que nosotros podemos controlar mediante este objeto XML HTTP request. Normalmente el tipo de respuesta que nosotros esperamos recibir de un servidor web puede ser ya sea a través de un documento XML, o también puede ser que el servidor nos responda mediante texto, o inclusive también puede ser que el servidor web nos responda mediante un archivo de tipo JSON. Es decir, si nosotros enviamos una petición al servidor web mediante Ajax, nosotros podemos recibir tres tipos de respuestas: XML, texto o un archivo JSON. Y ya es el mismo la misma máquina de Ajax la que se va a encargar de procesar estas respuestas. Ya el cliente o la interfaz gráfica de usuario va a recibir la información tal y como los navegadores web saben interpretar, que es HTML, texto, CSS o inclusive el mismo JavaScript. Como les había mencionado, este API XML HTTP request está compuesto por funciones y también está compuesta por atributos. Recordar que una API es un conjunto de objetos que ya tienen implementación, que ya tienen definido tanto sus funciones o métodos, así como sus características o atributos. Entonces, estos son los principales métodos que componen este API. Tal y como lo vemos acá, cada una de ellas tiene un propósito específico acorde a la petición. Por ejemplo, si nosotros queremos abrir o enviar una petición hacia el servidor web, vamos a utilizar el método open, donde este método recibe tres parámetros. Esos tres parámetros son: el primero es especificar qué tipo de petición o qué método vamos a utilizar en la petición HTTP, que puede ser el método POST o puede ser el método GET. Nosotros también tenemos que indicar cuál es la ruta destino a la cual nosotros queremos acceder dentro del servidor, o si nosotros queremos tal vez acceder a un recurso, bueno, pues nosotros le tenemos que especificar cuál es la dirección donde se encuentra esa dirección. Y el tercer parámetro, nosotros podemos configurar que nuestra comunicación sea síncrona o asíncrona. Pero lo regular, por default, la comunicación que se utiliza con este objeto XML HTTP request, pues es la comunicación asíncrona. Y si nosotros queremos enviar información aparte de la petición, es decir, nosotros vamos a hacer la petición hacia el servidor web, pero si se pretende enviar información extra con la petición, pues se utiliza el método send. O en dado momento, si se quiere abortar una petición, se quiere cancelar esa petición, está el método abort. Y bueno, posteriormente a las peticiones o dentro de unas peticiones, nosotros podemos especificar qué tipo de información es la que estamos enviando al servidor. En caso de que nosotros estemos enviando información hacia el servidor web, para ello tenemos que especificar qué tipo de información a través del uso de cabeceras. Y bueno, para ello pues tenemos los siguientes métodos, que es el getResponseHeaders, o también está el método getResponseHeader, o inclusive está el método setRequestHeader, y cada uno de ellos pues tiene un propósito en específico. Y bueno, estos son los métodos que forman parte del API XML HTTP request. Los siguientes son los atributos o propiedades que contienen este objeto XML HTTP request. Uno de ellos es la propiedad onReadyStateChange, la cual nosotros nos va a permitir leer cuáles son cuando nuestra petición ha cambiado de estado. Recordar que las peticiones tienen estados, es decir, no nada más es de enviar
y si se envió o no, si se envía o no, sino que nosotros podemos ir monitoreando todo ese proceso de nuestra petición. Entonces, ese monitoreo lo podemos hacer a través de la propiedad already state change. Y como les había comentado, una petición HTTP tiene diferentes estados. Esta propiedad puede tener, la propiedad already state puede tener o indica el estado de nuestra petición. Normalmente ya tiene valores definidos, que puede ser del 0 al 4. Entonces, una petición puede estar en estado 0, que es sin inicializar. Puede estar en estado 1, que es el estado cargando. Puede estar en el estado 2, que es fin de la carga de nuestra petición. Puede estar en el estado 3, que es actualizando la información recibida. Y el estado 4 es operación completada, es decir, que nuestra petición se ha realizado con éxito. Entonces, nosotros podemos ir monitoreando el estado de nuestras peticiones. Solamente han definido 5 tipos de estados que están numerados del 0 al 4. Y también nosotros podemos monitorear cuál es el estatus de nuestra petición. Normalmente no todas las peticiones puede ser que se realicen con éxito. Entonces hay diferentes tipos de números o de valores que nosotros nos definen cuál es el estatus de nuestra petición. Por ejemplo, está el valor 200, en la cual nos dice que se accedió de manera exitosa a nuestro recurso que nosotros queremos acceder. O está el estatus 404, donde la petición se realizó, pero el recurso tal vez no está disponible o no se encuentra dentro del servidor web. Entonces, el estatus es 404. O puede ser que tal vez el recurso exista, sí esté en el servidor web, pero por diferentes problemas puede ser que ocurra un fallo. Entonces, el estatus entra, o el número que lo identifica es 500, porque hay un error interno dentro del servidor web que no nos permite visualizar o obtener la respuesta, o que nuestra petición o solicitud no se haya completado con éxito. Otra de las propiedades que podemos utilizar mediante el objeto XML HTTP request es la propiedad response text. De alguna manera es la respuesta que nosotros podemos recibir mediante el servidor o el objeto de Ajax, o también nos puede responder mediante un XML, o inclusive también nos puede responder mediante un arreglo de bytes. O también nosotros lo podemos procesar si en caso de que la respuesta del servidor fue a través de un archivo JSON. Entonces, nosotros podemos utilizar cualquiera de estos 3 tipos de propiedades para poder procesar la respuesta del servidor. Y por último, nosotros podemos obtener cuál es el estatus de nuestra petición, tal y como vemos en la parte anterior sobre el estatus 200, 404 y 500. Por ejemplo, si nuestra petición fue exitosa, pues el estatus text es el OK, que en este caso en valor de estatus sería el 200. Pero, por ejemplo, si nuestra solicitud fue incorrecta porque no se encuentra disponible el servidor web, entonces el status text sería el not found, o en cuanto al valor de estatus sería de valor 404. O el servidor está disponible, más sin embargo hay un problema interno dentro del servidor, entonces el status text es el internal server error, o en status el valor sería 500. Y pues estas son las propiedades que nosotros podemos implementar mediante el uso del objeto XML HTTP request para poder realizar peticiones del cliente hacia el servidor. ¿Cómo es que funciona la página web? Bueno, aquí vemos ya una gráfica y aquí vemos un flujo de información de cuál es el proceso para implementar Ajax, donde normalmente nosotros podemos conectarnos con el servidor web simplemente monitoreando un evento que ocasione el usuario o que el usuario provoque. Para ello, nosotros podemos configurar nuestro objeto XML HTTP request
Una vez que ya se tiene las configuraciones necesarias, realizamos la llamada o enviamos la petición hacia el servidor mediante la implementación del objeto XML HTTP request. Una vez que fue enviada, se realiza o se procesa la petición del servidor. Se espera la respuesta del servidor. En este caso, recordar que el servidor nos puede responder mediante texto, mediante XML o mediante un archivo JSON. Una vez que se haya enviado la petición y si el servidor o más bien la petición fue exitosa o la respuesta del servidor fue exitosa, nosotros tenemos que procesar esa respuesta y posteriormente, una vez que se procesa esa respuesta, nuevamente mediante el uso del API DOM, nosotros podemos agregar o procesar o añadir la respuesta directamente a nuestra aplicación web. Recordar que mediante el API DOM nosotros podemos añadir contenido, nuevo contenido de un elemento HTML, es decir, podemos manipular nuestros elementos que forman parte de nuestra página web. Y bueno, este sería como que un flujo de cómo es que trabaja este objeto XML HTTP, que es el objeto de Ajax. Y para mayor información, nosotros podemos consultar esta documentación de W3 Schools, en la cual pues nos viene toda la información que yo les mostré en la página. Nosotros lo podemos observar en esta pestaña. Inclusive nosotros podemos ver una guía la cual podemos utilizar como referencia para poder trabajar un poco de Ajax. Donde lo que único tenemos que ingresar es W3 School, poner JavaScript. Una vez que estemos dentro de JavaScript, aquí en la barra de desplazamiento nos tenemos que ir hacia abajo y buscar el apartado de JS Ajax, JavaScript Ajax. Damos aquí en Ajax Introduction. Recordar que el lenguaje a utilizar es JavaScript y es del lado del cliente. Entonces podemos comenzar con este objeto, donde de alguna manera aquí nos hablan un poco más sobre el objeto de Ajax, la historia, en este caso, cómo nosotros podemos crear un objeto de Ajax. Simplemente crear una instancia al objeto mediante la siguiente línea de código: new XML HTTP request. Con esta línea de código nosotros ya creamos una instancia hacia nuestro objeto de Ajax, hacia nuestro objeto XML HTTP request. La referencia de esa instancia pues hay que almacenarlo en una variable. Puede ser una variable local o puede ser una variable local o inclusive puede ser una constante. Y bueno, aquí vemos ya un ejemplo de cómo nosotros podemos implementar o podemos inicializar los objetos. En este caso, aquí hay una condición para poder crear un objeto de Ajax en caso de los navegadores web modernos o en caso de que se utilicen navegadores obsoletos, digámoslo así. Esta es otra manera de poder crear la referencia o el objeto de Ajax. Nosotros podemos ir navegando dentro de la documentación de W3 School, donde aquí ya nos está mostrando cómo es que podemos enviar una petición hacia el servidor. Por ejemplo, aquí, una vez que ya se obtuvo la referencia del objeto de Ajax, mediante el uso del método open, ya se está enviando una petición hacia el servidor. En este caso, el método a utilizar de la petición HTTP es mediante el método get. Entonces, lo que se está o esta petición lo que hace es obtener un recurso hacia el servidor web.
¿Qué recurso? Bueno, aquí ya estamos apuntando hacia un recurso del servidor web, en este caso es un archivo TXT, y la comunicación tiene como valor true, por lo tanto es una comunicación asíncrona. Entonces, esta línea de código lo que está realizando es del cliente al servidor web, lo que le está indicando es que el cliente requiere el contenido que se encuentre en un archivo de texto llamado Ajax, para posteriormente ese contenido que contiene este archivo tal vez lo pueda utilizar para incrustarlo dentro de la aplicación web. Entonces, la documentación de W3 School nos puede servir demasiado para poder realizar peticiones del cliente a servidor web. Y bueno, aquí vemos los códigos que podemos utilizar para poder implementar este API. No vamos a profundizar un poco más sobre el uso de este API XML HTTP Request, porque tal vez el proceso sea un poco más tedioso. Si nosotros observemos aquí ya vemos un ejemplo completo sobre la petición que se está realizando hacia un servidor, hacia el servidor web. Podemos copiar y pegar este código, implementarlo, y eso lo haremos en una sesión un poco más adelante. Pero aquí el proceso tal vez sea un poco más tedioso de comprender. El proceso es fácil, más sin embargo, sí se necesita un poco más de conocimiento de JavaScript y comprender un poco más el contexto de Ajax para saber qué es lo que está ocurriendo en esta línea de código. En próxima sesión veremos de manera teórica otro API, la cual nos va a facilitar un poco más la tarea. Es decir, en vez de realizar todo este proceso, que ahorita vemos prácticamente son como unas 8 líneas de código, eso lo podemos reducir un poco más, es decir, hacer un poco más simple. Y para ello, pues vamos a ver lo que es el API Fetch, igual de Java, mediante el uso de JavaScript. Esto simplemente es una antesala del API Fetch, es para que se comprenda un poco más de las peticiones entre un cliente y un servidor web. Podemos utilizar el Ajax o el API XML HTTP Request y utilizar las siguientes implementaciones, o utilizar el API Fetch, que en el próximo video correspondiente a la sesión 29 veremos API Fetch. Bueno, esto sería todo por esta sesión. Les agradezco la atención.